No importa el lugar donde nos veas, te damos la bienvenida a una transmisión más de Asamblea de Dios Esmirna. Esperamos que te goces y juntos podamos adorar el nombre de Dios. Iniciamos. Dios les bendiga, hermanos. Alabemos al Señor con esta hermosa alabanza. Ante los abrojos del camino, nos vienen fe y gozo a confirmar, y enseñan de este modo al peregrino que el mundo no podrá ser nuestro hogar. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que haya siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete.
Muy buenas noches, amigos, familiares, hermanos. Es una bendición para mí poder compartirles la palabra de Dios. En esta noche, siguiendo con las parábolas, vamos a hablar acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Les voy a pedir que nos abran su Biblia en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hermano, si a usted o a mí nos preguntaran: ¿usted es orgulloso? Si a alguien le preguntara: ¿usted es orgulloso?, ¿qué podría responder? Ay, hermano, lo que pasa es de que a mí no me gusta meterme en problemas. Lo que pasa es de que, no me gusta juntarme con esa chusma, con esa gente, porque si no después van a decir de que yo soy chismoso, que yo hago esto, que yo actúo mal. Y para evitarme problemas, prefiero mejor estar un poquito de lejitos. Esta parábola nos va a ayudar a entender cómo muchas veces actuamos de una manera religiosa, y para actuar de esa manera religiosa hacemos que muchas personas no vengan a los caminos de Dios. Y muchas veces, al actuar de esa manera religiosa, nosotros lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y creer que somos santos, creer que somos justos, cuando en realidad somos lo contrario, como lo que pasa en esta parábola. Como punto número 1, vamos a ver quiénes eran los fariseos en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran la secta religiosa más estricta, más influyente en todo Israel. ¿Qué significa fariseo? Fariseo significa separatista. En el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, a los fariseos no se los tenía no se los describe de una manera positiva, no se los describe de una manera en lo más alto por el mismo Jesús. ¿Por qué no se los describe de la manera más alta? Porque eran los contrarios a Jesús, porque eran las personas que siempre querían llevar la contraria, siempre eran aquellas personas que les gustaba ir en contra de lo que Jesús venía hablando, de lo que Jesús venía predicando. Los fariseos eran las personas más estrictas, las personas que les gustaba llevar la ley al pie de la letra, los que se fijaban en las cuestiones más mínimas de la ley, le exigían a los otros, eran personas conocedoras de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en uno de los capítulos que él habla de sí mismo, dice que él era fariseo de fariseos, maestro de la ley,
conocedor de las normas. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los que más estudiaban la Biblia, eran los que estaban más apegados a los principios, a las normas que estaban en el Pentateuco. Ellos, su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de orar, la forma en los lugares que ocupaban al templo. Ser fariseo era un privilegio, se sentían superiores en el pueblo judío, en el pueblo israelita, en el pueblo en el que Jesús estaba. Era un privilegio. Cuando había una ceremonia muy importante, había una cena, había una fiesta, los fariseos eran los invitados de honor. Los fariseos eran los privilegiados. Y ellos llegaban y decían, wow, ahí viene un fariseo. Ellos no eran descuidados respecto a la ley. Hacían un gran espectáculo a la obediencia de las pequeñeces de la ley, de una manera exagerada y ostentosa. Si ellos iban a utilizar vino para las fiestas judías, ellos venían y hasta colaban el vino para asegurarse que ni un mosquito había entrado, ni un mosquito se había colado en la bebida que ellos iban a tomar. Ellos eran estrictos en el tipo de carne que iban a comer. Eran unos apasionados, pero les gustaba ver a los demás, les gustaba juzgar, pero ellos mismos tenían pecados. Por eso Jesús les dice, sepulcros blanqueados. O sea, que por dentro estaban podridos y por fuera aparentaban ser lo contrario. Es decir, que ellos se fijaban mucho en lo exterior. Ellos trataban la manera de hacerle ver a las personas sus errores, pero por dentro ellos tenían pecado. Uno de esos era el orgullo, uno de esos era creerse superiores, uno de esos era de ver a los demás hasta abajo. Ellos eran unos estrictos estudiantes de la ley. Ellos no tenían, ellos no eran ignorantes, ellos eran muy conocedores de ellos. Ellos no engañaban a Dios, sino que ellos se engañaban a sí mismos por la manera en que actuaban. Por dentro sabían que eran pecadores y ellos oraban. Por eso dice la parábola al inicio que se veían para sí mismos, unos que se veían para sí mismos. Y Jesús públicamente los reprendió, públicamente les hizo ver sus errores. Y eso no les gustaba. Como a usted y a mí no nos gusta que nos digan los errores. Como decía hermana Carol, no nos gusta que nos hagan ver las cuestiones que no son agradables delante de Dios o las actitudes que nosotros tenemos. Dice el capítulo 18, versículo 9 del Evangelio de San Lucas, a unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban. Es decir, ellos se creían superiores. Ahora, los fariseos tenían el problema que ellos querían sobresalir. Ellos se creían los más importantes. Hermanos, estos eran los fariseos del tiempo de Jesús. Estos eran las personas que se creían lo mejor. Muchas veces, como cristianos, tenemos muchos errores, tenemos muchos pecados y nosotros señalamos, vemos la paja que está en el ojo del hermano, pero no vemos la gran viga que nosotros tenemos en los ojos. Muchas veces porque nosotros vamos a la iglesia
y porque tenemos un privilegio, porque ya estamos dando discipulados, o porque somos líderes o somos diáconos de una directiva administrativa, somos maestros, vemos a los demás con desprecio. No seamos como los fariseos, seamos humildes, porque al final de la parábola Dios dice una verdad muy grande. Jesús les dice algo que debe de impactar nuestras vidas, porque eso se aplica al día de hoy. Así que esos eran los fariseos del tiempo de Jesús. Personas estrictas, conocedores de la ley, personas orgullosas, personas que hasta su forma de hablar era diferente. Esos eran los fariseos. ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? Como punto número 2, vamos a ver los contrastes entre el fariseo y el publicano. Pero usted se preguntará qué era un fariseo, qué era un publicano. El fariseo ya lo describimos, estaban los celotes, estaban los publicanos, y había muchas sectas. Ahora, el publicano era aquella parte de la población, o eran aquellos judíos que eran los cobradores de impuestos. Es decir, eran aquellas personas que tenían una función pública, eran funcionarios o servidores públicos que se encargaban de recaudar los impuestos. Es decir, eran como aquellas personas que trabajan en el gobierno. Como muchas veces hay cierto sector que trabaja en el Estado que no es muy bien recibido en la población. ¿Por qué? Como en todas las épocas, siempre había corrupción. Siempre ostentaban tener dinero a costillas del pueblo. Siempre venían ellos y se describe como eran personas que se juntaban con lo peor de la población, con prostitutas, con borrachos, rameras, con mendigos, con lo peor de la sociedad judía. ¿Por qué? Porque no eran muy bien recibidos. Imagínese uno que está en lo más alto de esa sociedad, un fariseo, conocedor de la ley, siendo estricto, tratando de ser honesto, ser transparente, y un publicano. Es como que se le dijera en el día de hoy: mire, tenemos al doctor en filosofía y teología y caritativo, el señor, la eminencia, el señor Estanislao. Estanislao. Y aquí tenemos a una persona que es corrupta, que tiene sus cosas materiales a costilla del pueblo, a costilla de recaudar impuestos y quedarse con una comisión. Entonces el pueblo judío a estas personas no las veía bien. Ahora, ¿cuáles son los contrastes o contradicciones de entre un fariseo y el publicano? Su posición social. Como punto número 1, como inciso A, vamos a ver su posición social. El fariseo tenía la posición social más alta, social y religiosamente. Ocupaba los peldaños más elevados en la sociedad judía de los tiempos de Jesús. Era un invitado de honor en cualquier actividad oficial, en cualquier actividad donde estaba lo más alto de la sociedad. El publicano era un recaudador de impuestos, lo opuesto a la escala social. Era el que tenía que relacionarse con los comerciantes, con la parte más humilde de la sociedad. Y aparte de eso, pues tenían mala fama de ser corruptos, de extraer o sustraer las cosas, el dinero de la gente, ¿verdad? Como
como muchas veces pasa con muchos malos servidores públicos, con muchos funcionarios públicos en la actualidad. Entonces no era muy bien recibido por la sociedad. Estaban en la categoría de, como les decía, de los borrachos, de las rameras, y la mayoría de ellos se rodeaban con este tipo de gente porque despilfarraba el dinero, porque no les costaba o porque simple y sencillamente se sentían culpables de hacer lo que ellos hacían. Eran crueles, deshonestos, y de una forma que no podemos describir, eran tomados en cuenta por esa sociedad. Otro de los puntos contrastes era la posición física que tenían frente al templo. El fariseo se ponía en pie, oraba consigo mismo, es decir, él oraba para él mismo, para ver cómo se oía, cómo se sentía. Levantaba las manos y decía: oh Padre, yo no soy igual que este, ni que aquel. Gracias Dios, porque yo sé que estás conmigo y no soy pecador, no soy adúltero, no soy aquí, no soy allá, no como estos que son lo peor de esta sociedad. Él oraba así. Él tenía él estaba adelante, cerca del lugar santo, cerca del altar, lo más cerca, como cuando usted se sienta en primera fila en la iglesia, hasta adelante, cerca del altar. Él estaba allí, su posición era esa. Él estaba en pie, con las manos levantadas, con los ojos hacia el cielo, con la mirada hacia el cielo, orando, hasta con los ojos abiertos. Ahora, no era tanto la posición en que él estaba orando y estaba, sino que él oraba para sí mismo. No le oraba a Dios para agradar a Dios, para exaltar a Dios, sino para que lo vieran los demás. Y el publicano dice que en su postura física él estaba con la cabeza agachada, con las manos por mi culpa, en el pecho, como un símbolo que como ser humano en su corazón, en su interior, sabía que estaba mal, con el rostro hacia el suelo, porque no tenía el valor de levantar su mirada, porque sabía que estaba actuando mal, sino que estaba con la mirada hacia abajo. El recaudador de impuestos estaba hasta atrás, en una orilla, porque no se sentía digno de estar adelante. Y él lo sabía sus errores. Entonces él reconocía eso y se sentaba atrás, se golpeaba el pecho. Y más allá de sus manos, con sus puños, como remordimiento, como culpa estaba, porque había una culpa inusual, un dolor que hacía que él estuviera ahí. Ahora, en sus oraciones, el fariseo oraba para sí mismo, para que lo vieran, para que dijeran que él era, que él podía, que él sentía. Y el otro, en su oración era más sincera, era corta, era prudente, era para sí mismo. Entonces, él era propicio a saber que era un pecador. Entonces vemos que el estatus, los contrastes de ellos, era tanto socialmente, físicamente, hasta la forma de pararse. En sus oraciones, el otro oraba dramáticamente, públicamente: oh Padre Santo, como muchas veces oramos nosotros así. Y realmente Dios escuchará esas oraciones cuando nosotros lo hacemos para que los demás vean el nivel o cómo nosotros nos sentimos, pero cómo está nuestra oración delante de Dios. O usted se humilla, usted en lo secreto le ora y públicamente trata de ser discreto. Para terminar con este discipulado,
vamos a ver que la lección de la fundamental de la parábola es que el fariseo pensaba que podía agradar a Dios por su cuenta. Mientras tanto, el cobrador de impuestos sabía que no podía. Él necesitaba realmente de Dios. Él necesitaba arrepentirse, mientras el fariseo lo único que hacía era juzgar y señalar a los demás. Y él no tenía o no sentía la necesidad de arrepentimiento, porque él tenía mucho conocimiento, ocupaba una posición muy alta, tenía los lugares privilegiados en el templo, era invitado a honor en las fiestas y cualquier consulta se la hacían a él, porque él era el conocedor. El error era la creencia de ellos de ganarse el favor de Dios por dar buenas obras, porque ellos trataban de ser como muchas de las personas hoy en día, que si le van a regalar algo a alguien, si le van a dar un plato de comida, si le van a regalar ropa, tienen que estar publicando, diciendo aquí, donándole a este anciano, buscando likes, buscando comentarios de la necesidad de la gente. Imagínense a un fariseo así, que él, para que lo vieran, iba donde había gente y él entregaba a los pobres, a las viudas, y la gente decía, wow, ese fariseo, qué bondadoso es, qué generoso es. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo cuando estamos publicando los favores o las cosas que hacemos? No seamos así. Esta parábola nos deja como enseñanza que debemos de aprender a confiar en Dios y no en nosotros mismos, y no menospreciar a los otros, porque si usted menosprecia a los demás, delante de Dios no está haciendo nada. Delante de Dios usted no ha nacido de nuevo. Termina la parábola diciendo que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. El fariseo se enaltecía, se creía, se sentía seguro, se sentía salvo, se sentía que no tenía necesidad de pedir perdón. Y ese enaltecimiento, esa soberbia, hizo que muchos fariseos hoy no estén con Dios. Y el publicano, al contrario, se humilló, reconoció su error y fue enaltecido en la parábola por Jesús. Y delante de Dios, el que se humilla, el que reconoce sus errores, Dios se encarga de enaltecer. Los malvados, la gente mala, la gente religiosa, la gente que se ha acostumbrado a solo hacer rituales o hacer de costumbre, a ser religioso, piensa que es buena, piensa que no necesita de Dios, piensa que no necesita arrepentirse, piensa que no necesita orar, piensa que no necesita ayunar, piensa que no necesita leer la Biblia, porque piensa que ya tiene asegurado el cielo. Muchas veces como cristianos nosotros actuamos de esa manera, cuando necesitamos ser como el fariseo y depender completamente de Dios. El día de mañana, 13 de enero, inician 40 días de ayuno. Inicia el ayuno. ¿Para qué necesitamos el ayuno? Necesitamos de Dios. Cometemos errores, pecamos, ofendemos, nos ofenden, nos enojamos, pero necesitamos depender completamente de Dios. Necesitamos someternos a Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios. ¿Por qué? Necesitamos que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Y necesitamos ser más como el publicano. Necesitamos humillarnos, creerle a Dios y depender completamente de Dios. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay situaciones difíciles? Sí. ¿Dan ganas de actuar de una manera incorrecta? Es la carne.
Por eso necesitamos de Dios. ¿Cuál va a ser el tema de esta semana? ¿Cuál va a ser inicia el ayuno? ¿Cuál va a ser la primera semana? Vamos a tener ayuno de cena, y el propósito de ese ayuno va a ser aprender a depender de Dios. Que necesitamos, todos necesitamos depender de Dios, a no ser autosuficientes, a no creernos por los bienes materiales que tengamos, por la posición social en que estemos, porque tenemos trabajo, porque tenemos vehículo, porque tenemos conocimiento, porque tenemos contactos, porque tenemos un buen trabajo hoy. Usted no depende de eso. El día de mañana lo puede perder todo como lo perdió Job. Usted necesita depender plenamente de Dios. Usted y yo necesitamos depender plenamente de Dios. Y va a ser de abstenernos de cenar y aprender a depender de Dios, para que juntos podamos ser el verdadero pueblo de Dios, para que juntos podamos ser de bendición a muchas personas, podamos ser de bendición a nuestras familias y ser la diferencia. Fariseos abundan en las iglesias, tanto en la cristiana como en la que no es cristiana, abundan los fariseos. La gente que ya se cree en el cielo, la gente que juzga a los demás. No, humillémonos delante de Dios. Que esta parábola nos motive a ser diferentes, a ser esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, a ser reyes y sacerdotes como hijos de Dios, pero humillándonos en oración, humillándonos en ayuno, humillándonos delante de la presencia de Dios, para que Él se encargue de enaltecernos cuando sea el momento, a depender de Dios. No de nuestras fuerzas, no de nuestro conocimiento, sino a depender plenamente en Dios. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos y diga, wow, es el momento de depender de Dios. El 2021 inició. No sabemos los propósitos de Dios. No sabemos cómo va a seguir esta situación de la pandemia. No sabemos cómo vamos a estar políticamente. No sabemos cómo vamos a estar laboralmente. Hoy usted puede tener trabajo. Usted puede ser un funcionario público, un empleado público, así como el publicano. Pero el día de mañana le cortan su contrato. El día de mañana ya no tiene trabajo. Y usted va a decir, ya me acostumbré. Dependa de Dios y Dios le va a dar la sabiduría que necesita para actuar mal. Y si usted trabaja en una maquila, en una empresa, de cualquier cosa, diga, yo dependo de Dios y Dios lo va a bendecir. Cierre sus ojos en esta hermosa noche. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Padre Celestial, por la bendición que nos das de compartir tu palabra, Dios. Señor, ayúdanos a depender completamente de ti. Solos no podemos, solos somos débiles, solos, Padre Celestial, cometemos errores continuamente. Necesitamos de ti, Dios eterno. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu amor, de tu misericordia, Dios eterno. Ayúdanos, Dios, que este ayuno, Dios, podamos concluirlo. Que en este ayuno de 40 días, Padre Celestial, podamos, Dios eterno, concluirnos y ser transformados, que nuestras mentes sean renovadas, que nuestras actitudes sean renovadas, porque te necesitamos, Dios. Necesitamos ser humildes, necesitamos depender de ti, Dios, que no seamos, Dios, como el fariseo, Dios, sino que seamos como ese publicano que se humilló y reconoció su error, Dios, y que podamos ser sanados, ser limpios con tu sangre poderosa, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que nos ayudes a glorificarte a ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios eterno. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y fue un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios.
hermanos, amigos, familiares, conocidos, es el momento de poner delante de Dios nuestras peticiones. Es el momento de escribir en el chat que usted tiene una petición delante de Dios. Y juntos vamos a orar para que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida, en mi vida y de todos los hermanos que pongan esas peticiones, de acuerdo a su voluntad, que Él intervenga. Pero también vamos a orar dentro de las peticiones para que con la ayuda de Dios logramos concluir esos 40 días de ayuno. El ayuno es muy importante para que Dios haga muchas cosas en la vida de nosotros. Hace casi un año mi papá falleció. Él no era cristiano, pero hubo un pueblo que se puso en ayuno a oración por muchas necesidades, dentro de esas los enfermos que habían en ese entonces. La voluntad de Dios era que mi padre falleciera y ya no estuviera con nosotros. Pero lo más importante en ese ayuno y esa oración, los planes de Dios, era que Él reconociera a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y gloria a Dios lo hizo. Pero tanto usted como yo, a través del ayuno, a través de la oración, Dios puede hacer milagros y maravillas. Así como lo hizo con mi papá, lo puede hacer con un familiar. Así como puede sanar a muchas personas que han sido sanadas. Vemos el proceso de nuestra pastora, que Dios ha hecho milagros maravillosos en su vida, a través de la oración, a través de unirnos en ayuno. Y este ayuno que vamos a iniciar del 13 al 17 va a ser un ayuno de cena, donde le vamos a pedir a Dios depender absolutamente y completamente de Dios, que lo necesitamos, no depender de nadie más. Entonces vamos a orar por esas peticiones que usted está escribiendo y para que juntos, con la ayuda de Dios, podamos subir nuestro nivel espiritual y mejorar y depender completamente de Dios, porque en estos tiempos es lo que necesitamos. Cierra sus ojos, incline su rostro, arrodíllese o como usted guste en su casa y vamos a poner esas peticiones delante de Dios. Padre, gracias por la bendición que nos das de ser tus hijos. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, y para siempre es tu misericordia, Dios. Padre, mira esas peticiones que mis hermanos, mis amigos están poniendo delante de ti, Padre Celestial. Te pido que intervengas de una manera sobrenatural y extraordinaria en sus vidas, Dios. Te pido con todo mi corazón que seas tú el que abra las puertas, el que se encargue, Dios, de la necesidad de ellos. Si es un problema de salud, Padre, interviene, Señor, de una manera extraordinaria. Si es problema de trabajo, Señor, abre las ventanas de los cielos para que mis hermanos, amigos, vecinos, compañeros que están escuchando esta transmisión puedan, Dios, conseguir un trabajo. Si son problemas familiares, Dios, tú amas el matrimonio, tú amas la familia, Dios, interviene poderosamente. Si son esos niños, Dios, que no saben qué va a pasar en la escuela y están preocupados por los estudios, Dios, te pido que les des paz a esos niños para que puedan poder estudiar. Padre, en el nombre de Jesús, asimismo te pido, Dios eterno, por estos 40 días de ayuno que vamos a hacer, que con tu ayuda inician el día de mañana, Dios eterno, pero con tu ayuda los podamos concluir, con tu ayuda podamos subir el nivel espiritual para ser mejores cristianos, para ser mejores hijos, para ser mejores hermanos, mejores esposos, mejores esposas, mejores cristianos, mejores trabajadores, mejores vecinos, Dios. Y que esta semana, Dios eterno, esta semana, Padre Celestial, aprendamos y podamos a confiar plenamente en ti,
a depender plenamente en ti, Dios. Tu palabra dice que si Él cuida de las aves de los cielos, cuánto más cuidará de nosotros. Que las aves no ciegan, ni siembran, ni cosechan, pero nuestro Padre Celestial las sostiene. Esas aves que están cantando dependen plenamente de ti. Que nosotros aprendamos a depender de ti con tu ayuda en ayuno y oración. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas y que dependamos plenamente de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que en estos 40 días que los concluyamos, que te pidamos, Espíritu Santo, que ministre nuestra carne para poder hacerlo y que podamos orar y podemos leer tu palabra, Dios, y crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Ve esas peticiones y resuélvelas, Dios. Y como pueblo, ayúdanos a poder hacer este ayuno. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y con la ayuda de Dios, a hacer el ayuno para poder crecer espiritualmente. Que Dios los bendiga. Buenas noches, iniciamos nuestra oración como todos los martes y espero que tengan su Biblia ya en la mano y si no, salgan corriendo a traerla porque la vamos a utilizar así como ustedes la utilizaron toda la semana con la lectura, me imagino, ¿verdad? Pero si no la utilizaron, pues escucharon los audios que subimos en la página de plano para estar enterados de la lectura. Así que como ya saben que estamos leyendo, ahorita vamos a hacer Buscando Perlas. Ya saben cómo consiste. Yo voy a empezar a leer y ustedes van a poner qué capítulo y versículo leí. Así que vamos todos a iniciar. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. El río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río. Y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Alegría en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Decimos juntos, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. En el río de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios.
Espero que hayan encontrado todas porque estarán bien fáciles y no se olviden de seguir la lectura de la semana. Que tengan una feliz noche.